Mío, directo al hueso, la pregunta. Sí. Quiero que... No, la pregunta es muy sencilla. Usted ha hablado de una carrera docente, porque me parece a mí que si nos vamos a la historia docente, ¿no? Lo que escuchan. Necesariamente es cierto, en la Constitución de 1925, que estuvieron sentados los docentes muchos años antes del cambio de la Constitución, había una gradualidad que iba subiendo por escala el docente, dependiendo del Ministerio de Educación. Me parece a mí, de acuerdo a lo que usted recién ha señalado, a que se pretende llegar, digamos, a esa mirada, digamos, por meritorio, o me equivoco. Quiero un poquito que se pudiera aclarar ese tema. ¿Puedes hacer al tiro con la otra? Sí. Bien, mi nombre es Mario, soy profesor de religión del Colegio Pía Marta y me gustaría hacer la siguiente pregunta pensando también en que no la pude hacer delante y está muy relacionada con el tema que está presentando la señorita en relación a Educación 2020. En primer lugar, el tema de la valoración del profesor de religión. Si bien es cierto, está el tema del testimonio dentro del colegio, está también el tema de la profesionalidad que tiene el docente dentro de la sala de clase y, bueno, y frente a sus pares para ser valorado y ser tenido en cuenta. Pero yo creo que también es importante el tema de la evaluación docente del profesor de religión. A mí me tocó hacerla el año pasado y me parece mucho que dentro de todos los profesores de religión católica a nivel nacional fueron 13 personas acreditadas. No sé si estoy mal en la estadística, pero me parece mucho que fue eso. El profesor de religión, y es lo que a mí me consta, es lo que veo, no voy a decir solamente de lo que veo, le cuesta entrar en este tema de la evaluación docente, le cuesta ser evaluado. Yo creo que una de las aristas de este tema de Educación 2020 también de pensar en este tema de la clase de religión y de posicionarla dentro de la sala de clase y a nivel nacional, está el tema de la evaluación docente. O sea, el profesor tiene que evaluarse y ver en qué nivel está para poder también posicionarse dentro del colegio. Entonces, mi pregunta es esa. Primero, si tienes alguna estadística en relación a los profesores que se han acreditado ante el Ministerio de Educación y cómo influye esta acreditación para posicionar dentro de esta discusión el tema de la clase de religión. Porque yo me imagino que es importante. Millón de gracias. Ya. Usted, quédese por aquí, porque la señora también. Ya, aquí, haga su pregunta. Ya, primero felicitarla porque usted es una docente y echamos de menos la discusión. Hay muchos eruditos, pero pocos docentes que se encargan de la temática. También hay muchos que están hablando sobre educación pública y tienen a sus hijos en colegios particulares y particulares subvencionados. La pregunta es la siguiente. Desde la visión de usted, que es docente, y hay muchos que ni siquiera tienen experiencia en aula y no les importa meterse al aula, frente a todo este tema de tener una educación pública, de tener una educación que hasta hace poco tiempo se hablaba de una educación laica, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la labor o cómo se piensa, o cómo crees tú que nosotros como profesores de religión nos podemos respaldar o legitimizar frente a esos pensamientos que lo único que quieren es tomar la educación religiosa e intentar marginalizarla o hacerla invisible, que es mucho más, que es peor que apartarla, porque uno sabe cuando uno oculta las cosas como que surge con más fuerza, ¿no? Entonces quería preguntarte eso, desde tu punto de vista. ¿Qué hablas? Muchas gracias. Ya. Lo mío va a ser bien breve y no creo tener ninguna necesidad de fundamentar lo que voy a decir. Considero que la carrera docente debe terminar con una previsión acorde acorde a nuestra labor. Nuestra labor es fundamental y como profesora de religión también es fundamental, o más fundamental todavía. Entonces me interesa el problema de la previsión, hasta dónde se quiere llegar con la carrera docente, que tengamos los mismas, o sea, yo vi a esa señora que estaba pidiendo limosna en una silla de ruedas, que había sido educadora, ¿no? Ya, suficiente imagen. Sí, voy a
empezar por la última pregunta, porque en el fondo, y se liga un poco con la primera pregunta que tiene que ver con carrera docente. Se habla hoy día de profesionalizar y dignificar el trabajo y la labor de los profesores. Porque, o sea, no hay disenso respecto de la necesidad de mejorar condiciones laborales y de remuneración, lo que implica también condiciones de retiro y pensiones dignas, evidentemente, que son, paréntesis, todo Chile necesita pensiones dignas, pero en particular los profesores que tienen una tarea que es en una vocación de servicio que se exige mucho más que en otras profesiones también. Entonces, dentro de la carrera docente sí, se especifica el tema de, es similar, como señalaba el profesor ahí, como ascenso por mérito, pero en el fondo tienes que ir cumpliendo, quemando ciertas etapas que están asociadas tanto a un promedio de años estipulado, pero también al cumplimiento de ciertas funciones en ejercicio, de ciertos logros. Entonces se va avanzando en función de aquello, con condiciones de remuneración que estén acordes al mercado profesional, digamos, y ya es tiempo de subirle el pelo, como se dice entre comillas, a lo que es el ejercicio de la profesión docente. Y ahí hay otro elemento que tiene mucho que ver con el tema de los fondos previsionales, y que hay una propuesta circulando bastante fuerte hoy día, que es que se normalice, se ordene, por decirlo de alguna forma, el tema de las remuneraciones de los profesores, porque muchas veces se constituyen en función de bonos, no sé cuánto, de la asignación por no sé qué, entonces la liquidación de sueldo de un profe a fin de mes es extremadamente compleja, y muchas de esos fondos que se reciben como parte del sueldo no se consideran como fondos para la pensión, y ese es un elemento que hay que revertir y del que existe claridad hoy en día, afortunadamente. Esperemos que esta incertidumbre llegue a una claridad que sea tranquilizadora en términos de una remuneración que sea fácil de comprender y fructífera para cuando llegue el momento de la etapa de retiro. Evaluación docente para los profesores de religión, no tengo el dato, no tengo la cifra exacta, yo siento que no son muchos. Está en la página web el dato, me soplan por internet. Ya. Existe el dato en la página web de la vicaría, me soplan aquí por interno, entonces ahí aparece aquello. Yo concuerdo con el profesor que pregunta respecto de cómo favorecer la participación de los docentes en general y de los profesores de religión en particular al tema de participar de evaluación docente. En general la evaluación es un tema bien peliagudo, a todos nos toca de manera súper diferente, pero es cosa de pensar que cuando uno va a un médico a hacerse un chequeo general se empieza a portar bien 2 semanas antes para que la cosa salga un poquito mejor, porque le tememos a los resultados de la evaluación y es como, da un poquito de nervio, ¿verdad? Pero en el fondo también hay que avanzar a la reformulación del sistema de evaluación docente, hacerlo un sistema único y un poco mejor para eliminar con los vicios que se han generado en el sistema en estos años de implementación, y motivar a los profesores a que participen de aquello, que en teoría va a ser una necesidad si se incorporan todos los profesores al tema de la carrera docente. No puedes avanzar en carrera docente si no hay evaluaciones formativas que den cuenta de tu avance como profesional. Y por último, aquí el profesor preguntaba respecto de como la presencia del profesor de religión en un contexto en el que se valora y promueve la educación laica de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo relacionan esos dos elementos? Es una estupenda pregunta, y en el fondo, si el contexto de reforma da cuenta de la posibilidad de que sigan coexistiendo proyectos educativos institucionales diversos. Los colegios confesionales podrán seguir siendo confesionales, los colegios artísticos podrán seguir siendo artísticos, ¿verdad? Y toda la orientación institucional de cada escuela se mantiene más o menos intacta, se valora y se promueve, digamos. Desde ahí, claro, en un colegio confesional evidentemente es mucho más fácil para un profesor de religión desarrollar su labor profesional. En la educación pública hoy día tenemos una variedad y una diversidad de experiencias culturales tan rica, pero para la que estamos tan poco preparados, que también hay que seguir avanzando en aquello. Porque no es solamente coexistencia de religiones. Hoy en día tenemos coexistencia de culturas y de naciones dentro de la sala de clase. Entonces, ¿cómo vive la religiosidad un niño proveniente del Perú o de Haití? Es súper distinto a cómo vive la religiosidad un chiquillo que vive en La Legua o en Providencia o en cualquier localidad o barrio de nuestro país, ¿verdad? Entonces, por ahí la salida va
en que hoy día estamos entendiendo a fuerza de una gran suerte, yo creo. Sí, la diversidad lo que hace es enriquecer los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo nos movemos en esta ola donde todo es multicultural y donde todo es multidiverso? Es complejo, es difícil, pero es muy desafiante. Entonces, como un poco va por ahí va la respuesta, digamos, la valoración de la diversidad y entender el ejercicio de la enseñanza de la religión en términos de espiritualidad, de trascendencia, de un sentido un poco mayor, que es un poco lo que ustedes han visto también en el resultado de sus comisiones, ¿verdad? Pero también hay un tema no menor que me parece sumamente interesante y que tiene que ver con que la enseñanza de la religión hoy día puede propender a movilizar habilidades cognitivas de orden superior, que son extremadamente valiosas, por el nivel de abstracción que tienen muchos de los contenidos y elementos que se trabajan. Entonces, el profesor de religión puede empezar a visibilizarse como un movilizador de habilidades cognitivas, que puede ser un trabajo extremadamente rico para el conjunto de profesores de una escuela. Y si me permiten ir un poquito más allá, en términos de implementación curricular, sería sumamente bueno, conveniente y desafiante a la vez trabajar en conjunto con profesores de otras asignaturas. Hoy día tenemos un problema como de concepción del currículum, en donde la asignatura es lenguaje, matemática, historia, como si nuestro cerebro aprendiese compartimentadamente, cosa que no es así. Mientras no avancemos un currículum un poco más holístico y más integral, claro, lo que podemos hacer es hacer ciertos esfuerzos curriculares por trabajar en conjunto con otros colegas y ver, o sea, historia y religión, historia y lenguaje son elementos que dialogan extremadamente bien, y ahí hay trabajos de jefes técnicos que pueden tener la cachativa de poner a trabajar a profesores en conjunto para generar aprendizaje y potenciar lo mejor de cada cual. Eso es cuanto puedo responder por el momento.